Ay, amigos, si cierro los ojos ahora, aún puedo oler el perfume caro mezclado con el aroma de carnes asadas y vinos finos en esa habitación iluminada por candelabros relucientes. Mi nombre es Carlos, un hombre de 55 años, nacido y criado en las polvorientas calles de Guadalajara, México, donde aprendí desde muy joven que el trabajo honesto es lo que hace a un hombre. Durante 30 años, compartí mi vida con María, una mujer a la que admiraba por su tenacidad, por cómo ascendió de empleada de limpieza a gerente en una gran corporación multinacional. Yo, trabajador de una fábrica de autopartes, siempre me había enorgullecido de ser su pilar, el hombre que mantenía el fuerte en casa mientras ella ascendía. Esa fatídica noche fue su cena de ascenso, un evento suntuoso en el salón de un hotel de 5 estrellas, lleno de ejecutivos trajeados, risas forzadas y miradas que medían el valor de cada persona por la etiqueta de su ropa. Me esforcé mucho para estar a la altura de las expectativas. Compré una camisa nueva, planché los pantalones de vestir que solo usaba para las bodas e incluso pulí mis zapatos viejos hasta que brillaron. Llegué con una sonrisa, estrechando la mano de desconocidos que elogiaban a mi esposa como si fuera una estrella. ¡Qué orgulloso, Carlos! María es una fuerza de la naturaleza, decían, y yo respondía con un humilde asentimiento, con el pecho henchido de satisfacción. Pensé, esta es nuestra victoria, después de tantos años de lucha. Nos sentamos en la mesa principal, con luces tenues danzando en las copas de cristal, el tintineo de los cubiertos resonando como una sinfonía de éxito. A mi lado, María estaba radiante, vestida con un elegante traje que resaltaba su recién adquirida confianza. Me sentí parte de todo, como si finalmente estuviéramos juntos en la cima. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo. En medio de una animada conversación sobre objetivos corporativos, me incliné hacia ella, impulsado por un simple impulso, de esos que comparten las parejas de toda la vida sin pensárselo 2 veces. Quise darle un tierno beso en la mejilla, un gesto de cariño público para demostrarle cuánto la apoyaba allí, delante de esos jefes que la idolatraban. Mi corazón latía tranquilo, lleno de amor acumulado. Pero ella, ay, me esquivó como si fuera un extraño indeseado, un intruso en su mundo perfecto. Su rostro se contorsionó en una sonrisa artificial, de esas que no llegan a sus ojos, y soltó, lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera: prefiero besar al portero que a ti. Las palabras salieron afiladas como cuchillas, cortando el aire y resonando en la sala. Una risa nerviosa estalló por todos lados, esa risa incómoda que la gente usa para disimular la incomodidad, pero que solo amplifica la humillación. La sangre me hervía en las venas, como si alguien me hubiera encendido un fuego. Sentía la cara arder, los oídos zumbando con el eco de aquella cruel frase. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, una mezcla de lástima disimulada y curiosidad morbosa. Yo, que siempre había sido el hombre callado, el que no tragaba nada por su familia, no podía callarme. Respiré hondo, controlando el temblor de mi voz, y respondí con una serenidad que venía quién sabe de dónde. Bueno, María, pero el portero no te mantuvo durante 3 décadas, ni te dio 2 hijos que te adoren más que a nada. Mis palabras cayeron como un martillo en el silencio que siguió. La risa se apagó al instante, reemplazada por un vacío ensordecedor. La gente bajaba la vista a sus platos, fingiendo interés en bocados que nadie más quería. Vi un destello en sus ojos, un destello de culpa mezclado con ira defensiva, como si hubiera sacado a la luz algo que preferiría mantener enterrado. En ese instante, caí en la cuenta, no era solo una broma de mal gusto, un error impulsivo. Era una señal, un desgarro en la máscara que revelaba a una mujer que ya no conocía, alguien que me veía como una carga, no como una compañera. Mi pecho se encogió como si lo oprimiera un puño invisible, el dolor del rechazo público me consumía por dentro, crudo y palpitante. ¿Cómo podía un hombre como yo, que se despertaba a las 5 de la mañana para turnos agotadores, que ahorraba cada centavo para darle lo mejor a nuestra familia, merecer ser tratado así? Conduje a casa solo esa noche, el taxi se sentía como un ataúd con ruedas, mientras reflexionaba sobre cada detalle. Su ingratitud me carcomía. Años de noche sin dormir cuando los niños estaban enfermos, de cumpleaños sacrificados por horas extras, todo desperdiciado por una frase que exponía mi lugar en su mundo. Irrelevante, desechable. Cuestioné cada recuerdo feliz, los paseos de la mano al supermercado, las risas familiares en las fiestas de Navidad, las promesas susurradas en la cama. ¿Era todo una ilusión? Esa humillación no fue solo una herida al ego, fue el detonante de una profunda revuelta, una chispa que encendió la necesidad de la verdad. Yo, vulnerable como un niño perdido, pero lo suficientemente fuerte como para no derrumbarme allí,
Me juré a mí mismo que descubriría lo que se escondía tras esa máscara. La noche se alargó en el insomnio, con el eco de esa risa colectiva martilleando mi mente, pero en el fondo, algo estaba cambiando. El dolor me moldeaba, preparándome para lo que estaba por venir. Después de aquella noche infernal en el hotel, amigos, el mundo que conocía empezó a desmoronarse lentamente, como una casa vieja cuyas paredes se agrietan sin que nadie se dé cuenta hasta que es tarde. Llegué a casa a trompicones en la oscuridad, con el eco de aquella frase de María aún resonando en mi cabeza como un tambor de fiesta que nadie quiere oír. Tiré las llaves sobre la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos hecho tacos juntos, riéndonos de tonterías, y me hundí en el sofá desgastado, el mismo donde veíamos telenovelas por la noche, abrazados como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ahora, solos, el silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Un regalo de bodas de mis padres, quienes siempre decían que el tiempo lo cura todo. ¿Curación? Ese dolor fresco en el pecho se rió de la idea. Sigo llamándome Carlos, el mismo hombre de 55 años que dejó Guadalajara para construir una vida digna en México, pero esa mañana me sentí como un extraño en mi propia piel, cuestionando cada aspecto de nuestro matrimonio. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Me desperté temprano como siempre, preparándole a María su café fuerte favorito, con canela y un toque de pimienta, esperando que bajara con una disculpa, diciendo que solo era estrés laboral. Pero no. Apenas me miró a los ojos, murmurando un seco buenos días mientras revisaba su teléfono, sus dedos recorriendo la pantalla como si fuera el verdadero centro de su vida. Lo vi, pero fingí no verlo. Esas sonrisas tontas que dedicaba a los mensajes que llegaban de repente, sus ojos brillando un instante antes de bloquear la pantalla y guardar el teléfono en el bolsillo. Trabajo, Carlos, solo trabajo, decía cuando le preguntaba, con esa voz suave que una vez me conquistó, pero que ahora sonaba mentira ensayada. ¡Ay! Cómo dolía ignorarla. Yo, que siempre había sido el proveedor, el que trabajaba el doble en la fábrica para pagar las facturas, sentía una rabia sorda crecer en mi pecho, mezclada con una desesperación que me hacía apretar los puños debajo de la mesa. Entonces recordé señales antiguas, esas que ocultamos porque amar también es a veces ser ciego. Estaban esos viajes de trabajo que se alargaban más de lo necesario, una conferencia en Monterrey. Cariño, solo serán 2 días, pero se convertían en 4, con excusas de vuelos cancelados o reuniones extra. Le creí, preparando la casa para su regreso, cocinando su platillo favorito, mole poblano con arroz, y esperando con los niños en la mesa. Juan, nuestro estudiante de ingeniería de 20 años, y Sofía, la menor de 18, todavía en la preparatoria, la extrañaban tanto como yo, pero lo disimulé, diciendo que mamá estaba conquistando el mundo para nosotros. Ahora, reviviendo esas noches, vi el patrón. Regresaba agotada, pero con un brillo diferente en los ojos, oliendo un perfume que no era el nuestro, un aroma sutil y masculino que atribuía al aire acondicionado del hotel. Una vez, mientras buscaba las llaves perdidas en su coche, encontré un pañuelo de seda enrollado debajo del asiento, azul marino, con iniciales bordadas que no eran mías ni suyas. Debe ser de algún compañero, pensé entonces, pero ahora, con el corazón encogido, sabía que era de él, del jefe, el tipo de la corbata que la ascendió mientras yo sudaba en la línea de producción. ¿Por qué haría esto, camaradas? Le di vueltas durante los interminables turnos en la fábrica, mientras el ruido de las máquinas ahogaba mis pensamientos, pero no lo suficiente como para silenciar la voz interior que gritaba traición. María siempre había sido ambiciosa, una mujer de familia humilde de Puebla, con grandes sueños. La apoyé cuando volvió a la escuela por la noche, pagando cursos en línea mientras cuidaba a los niños. Pero ahora, veía que esta ambición la alejaba de mí, quizá buscando validación en su poder, en el auto importado y en las promesas de ascenso que yo, una simple trabajadora, jamás podría ofrecer. ¿Egoísmo? Sí, pero también una necesidad que ocultaba, un vacío que un matrimonio rutinario ya no llenaba. ¿Mal carácter? Quizás, porque engañar no es solo un error, es una decisión que hiere hasta la médula. La ingratitud me consumió, 30 años de lealtad, de noches consolándola después de días malos, de cumpleaños celebrados con pasteles caseros porque el dinero escaseaba. ¿Y ella respondió con eso? Insultos velados, como cuando le sugerí una cena romántica y ella se rió, diciendo que prefería quedarse en casa y descansar. El impacto se extendió como las ondas en un lago. Nuestros hijos notaron la frialdad. Juan me llevaba aparte después de cenar, preguntándome si todo estaba bien, con la mirada preocupada como la mía cuando era pequeña. Sofía, más sensible, se encerraba en su habitación,
escuchando música a todo volumen para ahogar las discusiones en voz baja. Mis padres, mayores en su sencilla casita, llamaban preocupados. Mamá, con su sabiduría de 78 años, decía que el matrimonio es como una planta que necesita riego diario, pero percibía en mi voz el cansancio de quien riega solo. Incluso amigos, tomando cerveza los fines de semana, comentaban: Carlos, María ha cambiado. Está más distante. En nuestra cultura latina, donde la familia es sagrada, la traición es como un veneno que lo contamina todo, no solo a la pareja, sino las raíces que sostienen generaciones. Me sentía vulnerable, como un toro herido en la arena, pero lo suficientemente fuerte como para no caer. Las noches de insomnio me dejaban debatiéndome. ¿Debería perdonar y fingir que no pasó nada, o debería enfrentarme y arriesgarme al final? La duda me carcomía por dentro, pero la ira, ¡ay! La ira, era un fuego que me impulsaba a recomponer las piezas. Ya no soportaba el engaño, sus sutiles manipulaciones, besos fríos en la mejilla, promesas vacías de mejorar mañana. Algo dentro de mí, forjado en las luchas de la vida real, las huelgas en las fábricas y las noches de hambre de mi juventud, me decía que era hora de descubrir toda la verdad. La humillación de la cena fue solo la punta del iceberg. Las señales gritaban, y finalmente escuché. Las señales estaban todas ahí. Mis amigos, brillando como luces de neón en una oscura calle de Guadalajara. Pero yo, terco como un burro viejo, tuve que armarme de valor para finalmente enfrentar al monstruo de frente. Después de días dándole vueltas a esos pañuelos perfumados, mensajes susurrados y noches en las que María llegaba oliendo a culpa disfrazada de cansancio, decidí que ya había tenido suficiente. Mi pecho aún latía por la humillación de la cena, y los niños ya sentían el aire pesado en la casa. Juan evitando mi mirada, Sofía con los ojos rojos por lágrimas ocultas. Yo, Carlos, el hombre que construyó una vida de sudor y lealtad, ya no podía fingir que era solo paranoia. Esperé a que los niños se durmieran, el reloj de la cocina dando la medianoche, el lejano sonido de un mariachi en la calle resonando como una amarga banda sonora de lo que estaba por venir. Me senté en la sala, con el pañuelo arrugado en la mano, y llamé a María desde la cocina, donde fingía lavar platos para evitar la conversación. Llegó despacio, secándose las manos con un paño de cocina, con el rostro endurecido como si ya supiera lo que le esperaba. ¿Y ahora qué, Carlos? Otra de tus rabietas, dijo primero, cruzándose de brazos y parándose frente a mí como un muro, con los ojos encendidos de irritación. Su iniciativa, siempre tomando la iniciativa para ponerme a la defensiva, como si yo fuera la culpable de cuestionarla. Me aceleró el pulso, pero al principio mantuve la voz baja, mostrando el pañuelo como prueba irrefutable. María, ¿quién es? No mientas más, sé que esto no es mío. Y los mensajes, los viajes, todo grita traición. Se rió, una risa aguda que resonó por toda la habitación, acercándose un paso más, su dedo apuntando mi pecho como una daga. Eres ridículo, Carlos. Siempre pensando que el mundo gira en torno a tus inseguridades. Eso es de una compañera, nada más. Me asfixias con tu desconfianza, tratándome como si fuera de tu propiedad. Sus palabras me golpearon como una bofetada, y me levanté del sofá de un salto, con la ira a flor de piel, pero ella no se detuvo, se abalanzó sobre mí, empujándome el hombro con fuerza, con los ojos inyectados de furia. ¿Crees que puedo aguantar esto? Un hombre que apenas sale de la fábrica, oliendo a grasa, mientras yo conquisto el mundo. Eres patético, Carlos, un perdedor que me arrastra hacia abajo. Casi físico, sí. El empujón me desequilibró por un segundo, y la agarré del brazo instintivamente, no para golpear, sino para defenderme, con el corazón acelerado. «Suéltame, idiota», gritó, tirando del brazo con violencia, sus uñas arañando mi piel, dejándome marcas rojas que escocían muchísimo. Nunca me valoraste, siempre me trataste como a una criada. Él me ve de verdad, me asciende, me hace sentir viva. Sí, es el jefe, desde hace meses. ¿Y qué? Te lo mereces por ser una cobarde vaga. Temblaba por todas partes, el dolor punzante en el pecho se mezclaba con una furia ciega, pero fue ella quien atacó sin descanso, escupiendo insultos como veneno. No eres nadie, Carlos. 30 años perdidos porque nunca fuiste lo suficientemente hombre para satisfacerme. Prefiero al portero, como dije, o a cualquiera que no seas tú, cabrón sin valor. Se inclinó más cerca, su cara a centímetros de la mía, sus manos apretadas como si fuera a golpearme, y di un paso atrás, sintiendo el sofá golpearme las piernas. Para, María. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho? Te apoyé, crié a los niños mientras tú subías la escalera.
¿Y me pagas con esto? Egoísta, traidora. Pero no se acobardó, empujándome el pecho de nuevo, sus palabras volando como cuchillos. Apoyo. Me atrapaste en esta vida mediocre. Me da lo que tú nunca me diste: respeto, pasión. Eres un fracaso andante, un hombre roto que ni siquiera merece compasión. El aire de la habitación estaba cargado, eléctrico, como antes de una tormenta en un verano mexicano. Grité, con la voz ronca por la desesperación. Lo destruiste todo, María. Nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por validación barata? Eres multifacética, sí, necesitada, oportunista, con un carácter podrido que le gusta pisotear a quienes te quieren. Se rió histéricamente, abofeteando el aire cerca de mi cara, el viento rozando mi mejilla, casi tocándola. ¿Amor? Eso es obsesión, Carlos. Que te den, fuera de mi vida. Las lágrimas me ardían en los ojos, la ira mezclada con una desesperación que me hacía querer caer de rodillas. Nuestros padres, si lo supieran, morirían de vergüenza. Mi madre, devota de la Virgen de Guadalupe, rezando por la unidad. Los suyos, inmigrantes españoles rígidos, que verían esto como el fin de un linaje. Los niños, despertando con los gritos, miraban desde las escaleras, Juan con los puños apretados, Sofía llorando suavemente, sus vidas resquebrajándose como nuestro matrimonio. En mi interior, luchaba contra un huracán. Debía perdonar a esta mujer que me desgarraba el alma o buscar justicia exponiéndolo todo. El impacto de su cruda confesión me dejó atónito, pero allí, en medio del caos, decidí que ya no sería un tonto. Mi fuerza, templada por años de batallas silenciosas, huelgas en la fábrica, noches de hambre para alimentar a mi familia, creció en mí. Pagarás por esto, María, de una forma u otra, murmuré, dándole la espalda mientras ella seguía escupiendo veneno. La traición no era solo una actuación. Era un veneno que nos envenenaba a todos, dejando cicatrices sangrantes. Salí al patio, el aire fresco de la noche apaciguó el fuego, pero el mundo había cambiado para siempre. La humillación ahora tenía rostro, y yo, vulnerable pero inquebrantable, planeé mi siguiente paso. Después de aquella explosiva pelea en el patio trasero, amigos, donde el aire nocturno de Guadalajara aún traía el eco de nuestros gritos, la casa se convirtió en un campo minado. Cada rincón escondía una trampa emocional que me dejaba al borde del abismo. Yo, Carlos, el hombre de 55 años que siempre creyó que la paciencia era la clave para un matrimonio duradero, despertaba cada día con un peso en el pecho, como si una piedra se hubiera alojado allí durante la noche. María no se fue de casa como temía. En cambio, se quedó, tejiendo una red de manipulación que poco a poco me volvió loco, gota a gota, como un instrumento de tortura chino. Al principio, pensé que la confrontación la haría reflexionar, tal vez disculparse de verdad, pero no. Redobló la apuesta, cambiando la situación para hacerme dudar de mi propia cordura, mientras los niños se acurrucaban en sus habitaciones, fingiendo que el mundo exterior seguía siendo normal. En las semanas siguientes, alternó entre cenas forzadas, donde ponía los platos en la mesa con una sonrisa fingida, y arrebatos repentinos que me tomaban por sorpresa. Intenté mantener mi rutina, ir a la fábrica al amanecer, sudando sobre las máquinas ruidosas para olvidar el caos de casa, pero al regresar, allí estaba, dispuesta a distorsionarlo todo. Una noche, después de un día agotador, entré en la cocina y la vi cocinando frijoles con salchicha. El aroma familiar me dio una falsa esperanza de paz. Me senté a la mesa, exhausto, y murmuré: María, tenemos que hablar de esto con calma. Pero ella, siempre tomando la iniciativa, se giró bruscamente, cuchara en mano, con los ojos encendidos como brasas. ¿Hablar? ¿Quieres interrogarme otra vez, cabrón paranoico? Ya te dije que fue un error, pero no dejas de rumiar, asfixiándome como un carcelero. Sus palabras me golpearon como un látigo, y cruzó la cocina como una furia, golpeando la mesa con la cuchara. El sonido resonó como un disparo. ¿Te crees el santo, Carlos? ¿Un marido perfecto? Eres un fracaso, un hombre que apenas mantiene esta casa como es debido, siempre quejándose del pasado. Me valora, me asciende, y tú solo me hundes con tu mediocridad. Se inclinó más cerca, con el cuerpo tenso, empujando la silla con la cadera para acorralarme contra la pared, con las manos temblando como si quisiera agarrarme del cuello. Levanté las manos en defensa, sintiendo el corazón acelerado, pero ella no se detenía, dándome golpecitos en el pecho con el dedo índice, clavándose la uña en mi camisa como una garra. Déjame ir de esta vida miserable que me has impuesto. 30 años desperdiciados con un cobarde que ni siquiera sabe ser un hombre de verdad. Me das asco, Carlos,
con tu olor a sudor y tus interminables quejas. La ira me subió a la garganta como bilis, y la agarré de la muñeca para apartar su dedo, no con violencia, pero con la firmeza suficiente para protegerme. El contacto casi me quemaba. Para, María. Tú eres la traidora, la egoísta que pisotea todo lo que hemos construido por un rollo barato. Pero ella giró el brazo para soltarse, arañándome el antebrazo en el proceso, dejándome marcas rojas que ardían como fuego. ¿Traición? Me empujaste a esto. Inútil. Siempre priorizando el trabajo, los niños, sin prestarme atención. Me hace sentir como una mujer, no como una sirvienta como me tratas tú. Vete, quítate de mi vista, patética. Dio un paso adelante, su cuerpo pegado al mío, las manos apretadas a los costados como si quisiera empujarme escaleras abajo, su rostro contorsionado en una máscara de furia que apenas reconocí. Retrocedí, golpeándome la espalda contra el refrigerador, con el dolor físico mezclado con el emocional, y gritándole, ¿destruiste a nuestra familia por necesidad? ¿Por explotación? A tu mal carácter le encanta, ¿verdad? Mentir, manipular. Eres una víbora, María. Se rió. Una risa histérica y penetrante, sacudiendo la cabeza y dando palmadas al aire cerca de mi oído, con el viento silbando como una amenaza. Víbora. Eres veneno, Carlos. Un hombre roto que ni siquiera merece el aire que respira. Sal de aquí antes de que pierda la cabeza por completo. La confrontación terminó cuando Juan apareció en la puerta, con la mirada asustada, separándonos con palabras bajas, pero el daño ya estaba hecho. Esa manipulación diaria, llamadas ocultas que recibía en el baño, viajes al supermercado que duraban horas, regresando con excusas endebles, me carcomía. Descubrí correos electrónicos en su portátil, mensajes apasionados llenos de promesas que me hicieron vomitar de asco. ¿Por qué? Se lo justificó a sí misma. La rutina la estaba matando. Necesitaba riesgo, una validación que yo, supuestamente, no le daba. El impacto en los niños fue cruel. Juan se rebeló en la universidad, llegando tarde con olor a cerveza. Sofía se aisló con auriculares, culpándose por el ambiente en casa. Mis padres, en visitas esporádicas, percibían la frialdad y susurraban consejos. Aguanta, hijo, por la familia. Pero en nuestra comunidad latina, donde el machismo disfrazado de tradición dicta el perdón, lo cuestionaba todo. Mis amigos en las barbacoas comentaban, mujeres así, Carlos, mejor déjalas ir. Mi dilema moral se acentuaba, quedarme por los chicos o romper el ciclo. El autodescubrimiento surgió lentamente, dándome cuenta de que merecía más que esta humillación constante. La tensión en el aire era palpable, con cada comida silenciosa, con cada mirada desviada. Me armé de valor, preparándome para el cambio que se avecinaba, incluso con el corazón hecho pedazos. Ese último enfrentamiento en la cocina, amigos, dejó marcas que no eran solo los rasguños en mi brazo, rojos y palpitantes como recordatorios vivientes de la furia de María, sino profundas heridas que se extendieron por toda la casa, transformando nuestro hogar en un destrozo emocional donde nadie podía respirar sin dolor. Yo, Carlos, el obrero de 55 años que siempre había visto a la familia como el pilar inquebrantable de la vida, ahora veía cómo todo se desmoronaba lentamente, ladrillo a ladrillo, mientras intentaba unir las piezas con mis manos callosas por el trabajo diario. Después de esa noche, María no cesó sus manipulaciones. Al contrario, se volvieron más sutiles, como un veneno lento en una taza de café por la mañana, pero las consecuencias ya galopaban descontroladamente, destruyendo lo que quedaba de nosotros. Perdía peso visiblemente, mi cinturón se apretaba un poco más cada semana, mi apetito se desvanecía junto con el sueño, mientras que en la fábrica, mis compañeros notaban mi mirada vacía, su rendimiento decaía como hojas secas en un otoño mexicano. Regresé a casa un día antes, con el sol aún alto sobre las polvorientas calles de Guadalajara, con la esperanza de encontrar algo de paz, pero lo que vi fue el caos que se avecinaba. Juan, mi hijo mayor, estaba en la sala con la mochila tirada en el suelo, la cara roja de rabia, discutiendo con Sofía, que lloraba desconsoladamente en el sofá. «Es culpa suya, papá. Mamá lo está destrozando todo», gritó Juan al verme, con los puños apretados como si quisiera golpear algo invisible. Sofía, siempre la más sensible, defendió a su madre con voz temblorosa. «No es eso, solo está estresada». Pero yo sabía la verdad. La traición de María no fue un huracán pasajero, fue un terremoto que sacudió los cimientos, dejando grietas en todos. Juan había empezado a rebelarse en la universidad, faltando a clases y llegando tarde oliendo a tequila barato, peleándose con sus compañeros por nimiedades, como si su rabia interior se derramara por el mundo. Sofía, a su vez,
Se encerró en sí misma como en una coraza. Sus notas en la escuela se desplomaron. Pasó horas encerrada en su habitación con el celular, tal vez buscando consuelo en amigos virtuales que no entendían la profundidad de su herida. Mis padres, esos ancianos resilients de un pueblo remoto en el campo mexicano, llamaban casi a diario, con la voz temblorosa de mamá al teléfono. Hijo, aguanta, reza a la Virgen para que se recupere. Pero ellos también sufrían. Papá, con la artritis cada vez peor, viajaba en autobús a visitarnos, solo para encontrar una casa fría, sin la risa de antes. Sus padres, inmigrantes españoles que se habían establecido en Puebla hacía años, oyeron los rumores y la regañaron en largas llamadas telefónicas, pero María los ignoró, alegando que era problema nuestro. Su ingratitud era como un cuchillo que se retorcía en la herida. Años de sacrificio, yo renunciando a ascensos para estar cerca de sus hijos, ella estudiando por las noches mientras yo cocinaba y les contaba cuentos. Todo ello a cambio de aventuras fugaces que ahora nos cuestan caro a todos. En su trabajo, ascendida gracias a su amante, vivía en el lujo de almuerzos caros y viajes de negocios, mientras yo pagaba solo las facturas de la casa, con mi escaso salario apenas cubriendo lo esencial. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba, me obligué a ir con mi familia a la playa de Puerto Vallarta, pensando que el mar y el sol podrían borrar las manchas. Pero allí, bajo el cielo azul que contrastaba con nuestra oscuridad interior, la tensión estalló como un fuego artificial inoportuno. En el sencillo hotel que podía permitirme, las discusiones estallaban en cada comida. María quejándose del alojamiento barato, yo replicando que era lo que quedaba después de sus extravagancias. Los niños, atrapados en medio, lloraban en las noches calurosas. Juan confrontaba directamente a su madre. ¿Por qué nos hiciste esto? Sofía, sollozando en la arena, confesó sentirse culpable, como si la traición fuera culpa suya. Culturalmente, en nuestra comunidad latina, donde los vecinos chismean en los mercados y las familias se unen en las fiestas de mariachis, la traición se convirtió en un estigma. Los susurros de pobre Carlos, cornudo me humillaban en la calle. Los amigos apartaban la mirada en las barbacoas dominicales. Nadie salió ileso. Incluso su amante, casado y con hijos propios, empezó a sentir los efectos a medida que los rumores se filtraban en la oficina y su familia se desmoronaba al mismo tiempo. Internamente, estaba librando una guerra. Debería vengarme contándole todo a su jefa, exponiendo los correos electrónicos que había guardado como prueba. ¿O debería buscar una forma más silenciosa de justicia, como el divorcio que se avecinaba? La sorpresa llegó cuando descubrí que María estaba perdiendo aliados en el trabajo, compañeros que la aislaban, conociendo los trucos sucios detrás de su ascenso. Las consecuencias fueron duras, sin un final feliz a la vista. Nuestra familia, una vez unida como las raíces de un cactus en el desierto, ahora fragmentada, con cicatrices que sangraban silenciosamente. Mi crecimiento personal llegó a trompicones, al darme cuenta de que mi fuerza no residía en soportarlo todo, sino en elegir separarme. La narrativa del dolor se profundizó, resonando en cada ola que rompía contra la orilla, sin promesa de calma. Yo, cambiada para siempre, veía el futuro como incierto, pero al menos real. Ese último altercado en la cocina dejó cicatrices que iban más allá de los rasguños en mi piel. Amigos, era como si el veneno de las palabras de María se hubiera filtrado en la sangre de toda nuestra casa, carcomiendo sin piedad todo lo que había dentro. Yo, Carlos, salí tambaleándome al patio trasero otra vez, con el fresco aire del amanecer mexicano azotándome la cara sudorosa, pero nada pudo calmar el fuego que me quemaba el estómago. Juan me siguió un momento, el chico de 20 años con hombros anchos como los míos, murmurando algo como papá, todo va a estar bien, pero pude ver en sus ojos el miedo de una familia desmoronándose como arena entre los dedos. Regresé adentro horas después, el sol asomando perezosamente sobre las montañas de Guadalajara, solo para encontrar la casa en un silencio sepulcral, los platos abandonados en la mesa como reliquias de una guerra fría. Las semanas se convirtieron en un torbellino de lenta destrucción, cada día una nueva grieta en lo que quedaba de nosotros. Perdí el apetito por completo. Esos tacos calientes que devoraba después de mi turno ahora permanecían intactos en el plato, mi cuerpo adelgazando como si se derritiera bajo el peso de la traición, mis pantalones anchos colgando de mis huesos prominentes. En el trabajo, en la ruidosa fábrica de autopartes, mi rendimiento se desplomó. Las máquinas que había operado con maestría ahora parecían enemigas, y mis jefes lo notaron, llamándome para charlar seriamente sobre distracciones personales que podrían costarme el trabajo. Carlos, eres uno de los veteranos aquí. Pero esto no va a funcionar, decía el supervisor, un hombre brusco como yo, y yo asentía, mordiéndome el labio para no desmoronarme en el acto. María, en cambio,
Disfrutaba del lujo de su ascenso, llegando a casa con bolsos nuevos y ropa con olor a tiendas caras, como si nuestro caos fuera solo un detalle inconveniente en su ascenso. Los niños fueron los que más sufrieron en este caos. Juan, siempre el ambicioso estudiante de ingeniería, empezó a faltar a clases, intercambiando libros por noches en la calle con amigos cuestionables, regresando con la mirada vidriosa y el olor a marihuana barata. Un extremismo que vi como un grito de auxilio, imaginándolo cayendo en abismos más profundos, como las pandillas callejeras que devoran a los jóvenes en nuestros barrios pobres. Sofía, la sensible joven de 18 años, se encerraba en su habitación durante días, abandonando la escuela y sumiéndose en un aislamiento radical, cortándose el pelo sola hasta quedar irreconocible, como para borrar la imagen de su familia rota. La veía a través de la rendija de la puerta, tumbada en la oscuridad con su teléfono enviando mensajes a quién sabe quién, y se me rompía el corazón al pensar en los peligros en línea, depredadores virtuales que explotan a chicas vulnerables en momentos como estos. Nuestros padres se unían a la danza del sufrimiento. Los míos, ancianos en su sencilla cabaña en las colinas, llamaban entre lágrimas. Mamá rezaba interminables novenas a la Virgen, mientras papá, con artritis en sus manos callosas, hablaba del divorcio como una maldición que arruinaría generaciones. Los suyos, tercos inmigrantes españoles en Puebla, los visitaban y susurraban reproches, pero ella los ignoraba fríamente, dejándolos marchar con cara de derrota, como si la traición los hubiera envejecido 10 años de golpe. La comunidad latina que nos rodeaba, con sus fiestas ruidosas y chismes veloces como vientos del desierto, convirtió nuestro dolor en un espectáculo público. Los vecinos susurraban en los mercados. Escuché que María do Carlos está con otro, pobrecito, después de tanto tiempo, y sentía miradas de lástima en la espalda mientras compraba pan fresco en la panadería de la esquina. En extremos que apenas podía soportar imaginar, consideré escenarios extremos. ¿Y si lo arruinaba todo, contando a los periódicos locales la infidelidad de una gerente ambiciosa, exponiéndola como una rompehogares? O peor aún, en las noches oscuras, imaginaba impulsos violentos, como enfrentarme a su jefe en la calle, a puño cerrado en una pelea callejera que terminaría en derramamiento de sangre y arrestos, arruinando vidas más allá de la mía. Pero perseveré. La resiliencia forjada durante años de trabajo me anclaba, incluso cuando la desesperación me llevaba a límites peligrosos, como mirar fijamente al techo imaginando un final definitivo para el dolor, una cuerda o un frasco de pastillas que lo silenciaría todo. Un viaje familiar forzado que había planeado con la loca esperanza de arreglar las cosas se convirtió en una pesadilla extrema. Fuimos a las playas de Puerto Vallarta, pero lo que debería haber sido sol y ola se convirtió en peleas a gritos en húmedas habitaciones de hotel, con María encerrada en el baño llorando mentiras mientras sus hijos huían a la arena, Juan bebiendo a escondidas hasta vomitar, Sofía cortándose superficialmente las muñecas en un acto de desesperación que me envió escalofríos por la espalda. Culturalmente, en nuestras raíces mexicanas donde la familia es un altar sagrado, esto era una herejía. La traición vista como una plaga que infecta a comunidades enteras, con amigos dándose la espalda, invitaciones a barbacoa secándose como hojas muertas. Mi dilema se profundizó. Debería vengarme contándole al mundo corporativo, tal vez saboteando su carrera con evidencia anónima, o debería buscar una reconciliación que sería como pegar vidrios rotos con saliva, doloroso e inútil. El autodescubrimiento me golpeó duro. Vi que mi vulnerabilidad era una trampa, pero mi fuerza interior, atenuada por luchas pasadas como la migración forzada y la pérdida de empleos, me impulsó a seguir adelante. Nadie salió ileso. María perdió su brillo, las ojeras delataban noches de insomnio. Yo, un esqueleto andante, los niños, almas rotas. La historia de la ruina se tejió sin piedad, sin finales dulces, solo amargas lecciones en un mundo que no perdona la debilidad. Ese desastroso viaje a Puerto Vallarta, amigos, dejó un rastro de ceniza que se extendió por nuestra existencia, como si el sol abrasador de las playas hubiera consumido la última esperanza de reconciliación. Yo, Carlos, regresé a Guadalajara con el cuerpo marcado por las noches de insomnio y el espíritu aún más destrozado, viendo en los espejos a un hombre de 55 años que envejecía con cada respiración agitada. La casa, antes un remanso de risas y aroma a comida casera, ahora latía con una tensión invisible, llena de sutiles pistas que me mantenían en constante alerta, como un cazador que olfatea a su presa escondida en las sombras. María, con su inquebrantable rutina de trabajo y secretos, sembraba minas emocionales allá donde iba. Un collar nuevo colgado en el espejo del baño, que decía ser un regalo de una amiga de la oficina, o llamadas anónimas que contestaba en el jardín, dándome la espalda con un susurro apresurado que denotaba desconfianza. Intenté distraerme con la vida cotidiana,
arreglando cosas en el garaje o ayudando a Sofía con tareas que apenas tocaba, pero las señales me perseguían como fantasmas. Una tarde, rebuscando ropa sucia en la lavandería, encontré un recibo arrugado de hotel en el bolsillo de su pantalón. Un recibo de una habitación doble en Monterrey, fechado en un viaje de negocios que ella había jurado que había sido en solitario. Se me revolvió el estómago, la incertidumbre me torturaba con vívidas imágenes de sábanas revueltas y risas robadas. ¿Por qué ahora, después de décadas de votos religiosos? Reflexioné sobre sus motivaciones en silencio, tal vez una búsqueda incesante de adrenalina, un vacío emocional no llenado por la rutina familiar, o simplemente un placer sádico por mantener el control a través del riesgo. Pero nada aliviaba el dolor de ser la tonta en el centro del circo. El clímax llegó en una reunión familiar inesperada, organizada por mis suegros, que habían venido de Puebla para intentar unir a la familia, como la llamaban por teléfono, trayendo ollas de pozole y miradas preocupadas. Mis padres se sumaron, transformando nuestra sala en un tribunal improvisado, con sofás dispuestos en círculo y el aroma de la comida caliente mezclándose con el aire expectante. Juan y Sofía estaban sentados allí, inquietos, el niño con los brazos cruzados y la niña mordiéndose las uñas, todos esperando a que María regresara del trabajo. Cuando entró, con una bolsa nueva que olía a extravagancia, el silencio se rompió como un cristal fino. Mis suegros, mayores y tradicionales, la recibieron con abrazos forzados, pero ella, presentiendo una trampa, tomó la iniciativa de inmediato, plantándose en el centro de la sala con las manos en las caderas y una mirada acusadora. ¿Qué es esto ahora? Una intervención familiar para juzgarme, espetó ella primero, volviéndose hacia mí con un dedo puntiagudo como una lanza, ignorando las miradas de asombro de sus padres y los míos. Has arrastrado a todos a tu drama, Carlos. ¿No te basta con atormentarme sola? Tienes que involucrar a los ancianos y a los niños. Dio un paso hacia mí, rígida de furia, apartando una silla con el pie. El ruido resonó por la habitación como una advertencia. Mis suegros murmuraron algo sobre calma, pero ella lo silenció con una mirada aguda. No sabes nada. Él es el problema, siempre lo ha sido, un marido vago que me asfixia con celos infundados, tratándome como a una prisionera mientras yo mantengo esta casa. Se acercó a mí, con las palmas de la cara separadas de las mías, las manos temblando a los costados como si quisiera sacudirme por los hombros. Me levanté lentamente, con la sangre hirviendo, pero ella no me soltó, dándome codazos en el pecho, clavándome la uña a través de la camisa. Eres un fracaso total, Carlos. Un hombre que ni siquiera se acerca a lo que merezco, débil, quejoso, viviendo en el pasado mientras yo lo logro todo sola. ¿Por qué no admites que me empujaste a sus brazos con tu incompetencia? Sofía lloró suavemente. Juan se levantó para intervenir, pero María se giró hacia ellos. Callen, esto es entre adultos. Se giró hacia mí, empujándome en el hombro, haciéndome perder el equilibrio contra el sofá, casi cayéndome. Me estás avergonzando delante de todos, cobarde. Prefiero a cualquiera que a ti, un inútil que ni siquiera sabe amar de verdad. La rabia me consumía y la agarré del brazo a la defensiva, sintiendo su piel caliente bajo mis dedos. La confrontación casi se convirtió en una confrontación física cuando ella se retorció para soltarse, arañándome la muñeca en el proceso. Tú eres la destructora aquí, María. Egoísta, manipuladora, con un corazón podrido que se deleita en lastimar a quienes te dieron todo. Nuestra familia, nuestros hijos, incluso a los ancianos que te criaron. Mis padres jadearon, mis suegros intentaron levantarse, pero ella rió histéricamente, agitando la otra mano cerca de mi cara como si diera un bofetón al aire. ¿Herida? Me has lastimado durante años con tu mediocridad. Fuera de mi vida, patético bastardo, antes de que pierda el control por completo. Juan finalmente nos separó, tirándola hacia atrás, mientras Sofía corría a su habitación llorando. Sus abuelos atónitos murmuraban oraciones. Ese momento de suspenso explotó en un caos familiar, revelando capas de dolor que apenas podía soportar. Mis conflictos internos se intensificaron. ¿Debería confrontar más o retirarme para proteger a los inocentes? El autodescubrimiento me abrumó. Era vulnerable, sí, pero lo suficientemente resiliente como para no derrumbarme allí. En entornos sociales como nuestras fiestas latinas, veía parejas fingiendo armonía, envidiándolas mientras cuestionaba mi propia realidad. La humillación interna sobrepasaba cualquier cosa pública, erosionando mi esencia día tras día. Ese caótico enfrentamiento en la sala, con los suegros aturdidos y los niños destrozados, dejó un vacío que resonó por las paredes de la casa como un frío viento otoñal en Guadalajara. Amigos, congelando cualquier resto de calor familiar. Yo, Carlos,
Me retiré a la habitación de invitados esa noche, el duro colchón sirviendo de cama improvisada, mientras María cerraba la puerta de nuestro antiguo nido, aislándose en su mundo de justificaciones retorcidas. Las horas transcurrieron en un profundo insomnio. El techo manchado de humedad se convirtió en un lienzo para mis amargas reflexiones. ¿Cómo demonios se reconstruye la confianza hecha añicos, cuando cada fragmento se hace más profundo al intentar reconstruirla? Reflexioné sobre el amor perdido, preguntándome si lo que una vez sentimos era real o solo una ilusión conveniente, forjada en votos juveniles que el tiempo corroyó como el óxido en el metal viejo. Empecé a buscar respuestas en lugares inesperados, libros prestados por una amiga sobre superación emocional, páginas amarillentas que hablaban de cicatrices invisibles y del lento regreso al amor propio. Empecé terapia a escondidas, sesiones semanales con un psicólogo mayor del centro, donde me desahogaba sobre el dolor de ver mi autoestima reducida a polvo, aprendiendo que sanar no es magia, sino un trabajo duro como cavar una mina en busca de oro enterrado. María, por su parte, mostraba un arrepentimiento que olía a falsedad, miradas de culpabilidad durante el desayuno, toques vacilantes en mi brazo que apartaba, como si estuviera luchando con demonios internos, tal vez arrepentimientos tardíos por haber cambiado la lealtad por una emoción fugaz. Pero yo veía a través de la fachada. Era miedo a perder el statu quo, no arrepentimiento genuino. En nuestra herencia latina, donde el perdón se predica como virtud suprema en la misa dominical y en las reuniones familiares, luché contra corriente. ¿Para qué perdonar cuando la violación de la confianza deja una huella imborrable, como un tatuaje forzado en el alma? Mi hermano mayor, Miguel, quien había sufrido una traición similar años antes en su finca de Jalisco, me llamaba por las noches, aconsejándome una ruptura con la voz ronca por la experiencia. Déjalo ir, Carlos, o se te convertirá en veneno en la sangre. Los niños procesaron el caos a su manera. Sofía, todavía defendiendo a su madre en susurros, culpando al estrés laboral, como si fuera una enfermedad pasajera. Juan, apoyándome con silencios comprensivos y miradas cómplices, ayudando con las tareas de la casa como una forma de alianza silenciosa. La traición se infiltró en todos, sin perdonar a nadie. Los amigos lejanos comenzaron a elegir bando. Las invitaciones a fiestas menguaron como la lluvia en el desierto. Mi dilema moral me consumía. Debía elegir un perdón que fuera como tragar vidrio molido, doloroso y sangriento, o debía buscar justicia que me liberara, quizás exponiéndolo todo en un divorcio público que arruinaría reputaciones. La sanación floreció lentamente, centrándome en mí misma, paseos solitarios por las calles polvorientas al amanecer, redescubriendo placeres sencillos como un café fuerte en la plaza, reconstruyendo mi autoestima ladrillo a ladrillo. Pero entonces, una tarde lluviosa, mientras la tensión acumulada volvía a estallar, María irrumpió en mi refugio en la habitación de invitados, dando un portazo, con los ojos inyectados en sangre por una furia que mezclaba desesperación y acusación. «¿Crees que puedes ignorarme para siempre, egoísta miserable?», espetó ella primero, acercándose a la cama donde leía, arrebatándome el libro de las manos y tirándolo violentamente al suelo, el sonido de las páginas rasgándose en el aire como una bofetada anticipada. «Intento arreglar esto, pero actúas como si fuera el diablo en persona, castigándome con este silencio cobarde». Se inclinó sobre mí, con el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar, empujando mi hombro contra el cabecero, sus uñas clavándose en la carne expuesta de mi brazo. «Nunca me amaste de verdad, Carlos, solo me usaste como un trofeo, una esposa obediente para presumir ante la familia. Ahora que he buscado algo real, me crucificas como a una falsa santa». El dolor físico se mezcló con la rabia que bullía en mi interior, y me puse de pie de un salto, agarrándola de las muñecas a la defensiva, sintiendo su pulso acelerado bajo mis dedos. «Lo destruiste todo por capricho, María. Una zorra egoísta que pisotea el amor como si fuera basura, traicionándome no solo a mí, sino también a nuestros hijos, nuestros votos». Pero ella retorció los brazos para liberarse, arañándome las manos en el proceso, dejándome marcas rojas que sangraban ligeramente, y dio un paso adelante, apretando su cuerpo contra el mío como una danza mortal. «¿Traición? Me traicionaste todos los días con tu indiferencia, maldito vago. Un hombre débil que no soporta ver a una mujer fuerte. Vete al infierno, desgraciado, antes de que te arranque los ojos». Levantó la mano abierta cerca de mi cara, el aire vibrando con la amenaza de una bofetada que me rozó la mejilla, obligándome a retroceder contra la pared. Le grité, y mi voz resonó por toda la habitación. «Estás podrida por dentro, María, una manipuladora que se deleita en el caos que creas, pero ya no seré tu víctima». Rió con amargura, empujándome el pecho una vez más, casi tirándome a la cama. «¿Víctima? Tú eres el villano, Carlos.
un fracaso que arruinó mi vida. La confrontación terminó cuando oí pasos en el pasillo, quizás sus hijos, separándonos antes de que la situación se volviera irreparable. En ese momento, comprendí que el amor propio era la única salvación, un viaje solitario más allá de la confianza rota, donde la sanación comenzaba no con el perdón, sino con la aceptación de la ruptura irreversible. Tras aquella feroz pelea en la habitación de invitados, donde el aire aún olía a ira y sudor, la casa se sumió en un silencio opresivo que duró días, como si las paredes hubieran absorbido el veneno y lo hubieran devuelto en ecos silenciosos. Yo, Carlos, desperté con el sol filtrándose por las persianas rotas, con el cuerpo dolorido por las marcas que María me había dejado en los brazos, pero algo nuevo brotaba en mi interior. Una semilla de determinación, plantada en la tierra fértil del dolor acumulado. Empecé a centrarme de verdad en mí mismo, abandonando la ilusión de arreglar lo indestructible. Me apunté a un viejo gimnasio del barrio, donde pesas oxidadas y hombres sudorosos como yo intercambiaban historias de vida sin juicios, y redescubrí aficiones olvidadas, como pescar en el río cercano con caña y cebo sencillo, mientras el sonido del agua corriendo arrastraba lentamente la amargura de mi alma. La terapia se convirtió en un ritual semanal. La psicóloga me guiaba por caminos internos que nunca había recorrido, enseñándome que sanar no se trata de olvidar, sino de transformar la herida en fortaleza, como un hueso que se rompe y se reconstruye más fuerte. María, sintiendo temblar la tierra bajo sus pies, alternaba entre patéticos intentos de reconciliación, flores marchitas en la mesa, cenas quemadas que fingía cocinar con esmero, y arrebatos de furia que revelaban su creciente pánico. Vi sus luchas internas en las miradas furtivas, en la forma en que se mordía el labio al verme dar paseos solitarios, tal vez preguntándose si el precio de la aventura valía la pena el caos. Pero la traición había echado raíces profundas, y yo me estaba soltando poco a poco, valorando al hombre que veía en el espejo, vulnerable, sí, pero resiliente, forjado por décadas de trabajo honesto en las calles de Guadalajara. Los niños notaron el cambio. Juan me acompañaba a pescar, hablándome abiertamente de sus miedos. Sofía, aún desgarrada, comenzó a cuestionar a su madre en conversaciones privadas, procesando el dolor colectivo que nos unía más que nunca. Mi crecimiento se aceleró en momentos de tranquilidad, leyendo biografías de hombres latinos que superaron la traición, como agricultores que rehicieron sus vidas tras pérdidas devastadoras, o rezando en la capilla local, pidiéndole a la Virgen fuerza para no caer en el odio. La autoestima regresó a oleadas, comprándome ropa nueva con el sueldo que tanto me había costado ganar, riéndome con amigos tomando unas cervezas y compartiendo fragmentos de mi historia sin victimizarme, convirtiendo la humillación en una lección. Pero María, incapaz de ver mi ascenso sin sentirse amenazada, eligió una noche lluviosa para una confrontación final, irrumpiendo en el garaje donde yo reparaba una bicicleta vieja, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores de guerra. ¿Crees que puedes pasar página y dejarme atrás? Hipócrita egoísta, gritó al entrar, pateando una caja de herramientas que rodó por el suelo con estrépito, esparciendo las herramientas como munición para su ira. Te di los mejores años de mi vida, y ahora actúas como si fuera desechable, ignorándome mientras te pavoneas como un gallo herido. Avanzó hacia el estrecho espacio, su cuerpo empapado por la lluvia añadía dramatismo a la escena, empujándome el pecho con ambas manos, obligándome a apoyarme contra el banco de trabajo, con las herramientas afiladas peligrosamente cerca. No eras nada sin mí, Carlos, un trabajador mediocre al que ascendí. ¿Y ahora me pagas traicionando a nuestra familia con esa pose de víctima santa? Me repugnas, debilucho, siempre lloriqueando en lugar de luchar. La fuerza del empujón me hizo perder el equilibrio y me agarré a sus hombros para estabilizarme, sintiendo la fría lluvia que caía sobre mí. Un contacto casi eléctrico con su carga. Tú eres la traidora, María, una mujer sin alma que lo destruyó todo por lujuria barata, pisoteando a nuestros hijos como si no fueran nada. Pero ella forcejeó con violencia, clavándome las uñas en el cuello, dejando rastros ardientes que sangraban lentamente. ¿Destruida? Tú me destruiste primero, vago. Años de soportar tu patética rutina, tu cuerpo inerte y tu mente estrecha. Él me dio la vida, mientras tú me matabas lentamente. Quítate de mi vista, cobarde, antes de que te destroce para siempre. Levantó el brazo como para golpear. Su puño cerrado rozó mi barbilla, obligándome a esquivarlo y a estrellar el codo contra la encimera. El dolor abrasador se mezcló con la furia. La empujé hacia atrás con suavidad pero firmeza para crear espacio. Eres venenosa, María, una aprovechada que disfruta del caos que siembra, pero ya no quiero más. Se tambaleó hacia atrás, riendo histéricamente mientras se apoyaba en la pared, con el rostro desencajado. ¿Se acabó? Eres el fin, Carlos.
un muerto viviente que no merece perdón. El ruido atrajo a Juan, quien nos separó una vez más. La lluvia entraba a cántaros por la puerta abierta, lavando el suelo como lágrimas colectivas. Esa noche, decidí, el divorcio era inevitable, un corte necesario para sanar la herida abierta. Poco a poco, el proceso de sanación se consolidó. La terapia me enseñó a priorizar el amor propio. Los viajes de pesca se convirtieron en meditaciones donde planifiqué un futuro en solitario, quizás abriendo mi propio pequeño taller con mis ahorros. María intentó reconciliarse una última vez, pero las cicatrices emocionales eran demasiado profundas, marcas invisibles que me recordaban el precio de la confianza rota. Crecí, convirtiéndome en un padre más presente, un hombre que valoraba su esencia latina de resiliencia, dejando atrás el peso de la humillación.